Central Europea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mañana de resaca, la de hoy para los banqueros centrales, vuelta a la rutina tras un Jackson Hole que decepciona. No dicen nada más de lo que ya sabíamos. Inflación que está muy alta y que eso nos molesta. También que lejos de la pausa, mejor dicho, ojo, porque las subidas de los tipos de las que prestábamos atención y a las que estábamos atentos que pudieran venir en septiembre, se pueden ir escapando, puede que no sean la tendencia para esta recta final de un 2023 que se va a escribir en los libros de historia a base de incremento de tipos tras incremento y subidas de puntos básicos al ritmo más acelerado de la última década. Hasta ahora han sido semanas de especulaciones, pronósticos sobre cuál sería el mensaje de este año en ese seminario de política monetaria de Wyoming del fin de semana. Tras tanta espera y en menos de 30 segundos, Powell, Lagarde, Ueda sacaron las garras de halcón y dejaban claro que las subidas de los precios siguen siendo un gran problema y que no les va a temblar el pulso a la hora de subir más los tipos, si así lo consideran necesario. Eso sí, todo con cuidado porque los inversores no tienen a día de hoy información sobre qué van a hacer realmente los bancos centrales durante los próximos meses. En su aparición en un panel del sábado en la conferencia organizada por la Reserva Federal de Kansas City, en el corazón de ese gran parque nacional del Gran Tetón, el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Beth Broadbent, decía que los tipos en el Reino Unido podrían tener que subir aún más, mientras que el Banco de Japón, Kazuo Ueda, el gobernador, reafirmó, por otra parte, esa tendencia salmón, la necesidad para su país de mantener una política ultralaxa de tipos bajos en aquellos lares. Un tema clave que surgió de las actas formales de la conferencia, de las conversaciones al margen, que han sido las dificultades para adaptarse a las fuerzas fuera de control de las autoridades monetarias, políticas fiscales, que son las que ponen en marcha los gobiernos, productividad, innovación, estructura del mercado de bonos, cadena de suministro global o un nivel creciente de la deuda pública. Powell y Lagarde dijeron poco. Algo más habladores estuvieron sus gobernadores de la Junta. En varias entrevistas tuvieron otras opiniones. Algunos, como la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, o el gobernador del Banco de Letonia, aquí para los europeos, Martin Kazaks, que dicen que es mejor pecar por el lado de tipos altos, ya que podrían revertirse si fuera necesario. Desafíos posinflacionistas que ponen en jaque a un Jackson Hole del que poco sabemos, que todo se emplaza a la próxima cita de septiembre. Se apostaba por una pausa de los tipos en el Banco Central Europeo, también que lo mantuviera y repitiera la Reserva Federal, pero hasta ahora, de momento, todo sigue en liza. En liza cuando se suponía que la economía de China impulsaría un tercio el crecimiento económico mundial este año. Pero la dramática desaceleración de los últimos meses hace sonar ya las alarmas en el resto del mundo. Las autoridades se preparan para un golpe a sus economías a medida que disminuyen las importaciones de todo, desde materiales de construcción hasta productos electrónicos. Caterpillar, la estadounidense, por ejemplo, avisa de que la demanda china de máquinas utilizadas en obras de construcción es peor de lo que ya se pensaba. Hace poco lanzaba una advertencia sobre este mismo asunto. Los inversores han retirado más de 10.000 millones de dólares en los mercados bursátiles chinos y la mayor parte de la cantidad vendido en acciones de primera línea en grandes empresas del mercado estadounidense y del mercado chino. Goldman, Morgan Stanley han recortado sus objetivos para la renta variable del gigante asiático. El primero advierte también sobre un riesgo de contagio al resto de la región. Las economías asiáticas, las que más sufren impacto en el comercio, junto con los países de África. Caída de las exportaciones, por poner ejemplos, en Japón, en más de 2 años, el recorte mayor cuando Pekín reduce las compras, sobre todo de las industrias clave para los nipones, automóviles y microchips. Corea del Sur, Tailandia recortan también pronósticos de crecimiento, por lo que venga desde su país vecino. Sin embargo, no todo es pesimismo. La desaceleración de China va a arrastrar hacia abajo a los precios mundiales, sí, de asuntos que nos interesan a todos, el petróleo o la deflación en un país, que significa que los precios de los bienes que envían al resto del mundo poco a poco están cayendo. Esto es parte beneficioso para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Europa, que aún luchan contra la inflación y con esas importaciones desde el gigante asiático que podrían ver reducidos los precios y de esa manera mantener una presión a la baja en las facturas de nuestros países. Algunos mercados emergentes, en la India principalmente, ven como oportunidad esta desaceleración china, esperanza para atraer una inversión extranjera que lleva estancada durante décadas y que pueden abandonarlo a costa de lo que suceda para el gigante
asiático. Esto con una política internacional pendiente hoy del gran frente abierto también entre Pekín y los Estados Unidos. La secretaria del Comercio, Gina Raimondo, lo hemos adelantado en negocios hace apenas media hora, ha sido la última en hablar sobre este asunto y dice que en la gira por el gigante asiático, que ha empezado hoy, que se va a alargar 4 días más, Washington no va a ceder en materia de seguridad nacional al tiempo que dice ver oportunidades en la mayor parte del comercio bilateral, pero siempre y cuando no se toquen temas delicados. En declaraciones a su homólogo, el ministro de Comercio chino, Wen Wentao, como parte de este viaje diseñado para revitalizar el diálogo entre las dos potencias, Raimondo ha comentado que Estados Unidos cree que una economía china fuerte, al menos, es bueno para el resto del mundo. De hecho, esto cuando China se siente indignada, dice, por los esfuerzos del presidente estadounidense Joe Biden para seguir endureciendo las restricciones a las exportaciones e inversiones relacionadas con la tecnología en China, incluidas las anunciadas hace cosa de un mes, diseñadas para impedir que los fondos estadounidenses canalicen parte del capital de su país hacia empresas ligadas al gobierno chino. Pekín lucha, entre tanto, contra una debilitada fuerza y confianza de los inversores nacionales y extranjeros, desaceleración del sector inmobiliario, del que en unos minutos hablaremos, y la debilidad de las exportaciones, que han afectado también al crecimiento económico cuando Estados Unidos le dice a China que no en materia de seguridad nacional. Esto después de que durante el fin de semana el ejecutivo de Xi Jinping anunciara que desde hoy se reduce a la mitad el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles con un objetivo claro: impulsar al mercado en dificultades en un momento en el que la recuperación de la segunda economía se tambalea. Según el Ministerio de Finanzas, en el comunicado remitido en las últimas horas, se reduce el impuesto del 0,1% sobre las transacciones bursátiles y, cita literal, con el fin de vigorizar el mercado de capitales e impulsar la confianza de los inversores. Junto con la medida, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China también despliega medidas para apuntalar la confianza del mercado a la hora de invertir en empresas cotizadas. Mientras tanto, la Bolsa de Valores ha rebajado ya los requisitos de financiación de márgenes. Cabe destacar también cómo Hong Kong ha anunciado hoy que planea crear un grupo de trabajo directo para impulsar la liquidez en su mercado. Esto en el frente chino, pero el capítulo de guerra hoy lo abrimos mirando a la confirmación de que el cadáver encontrado tras un accidente de avión la semana pasada al norte de Moscú era el del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. El Comité de Instrucción de Rusia asegura que la identidad de los ocupantes de avión ha sido confirmada por análisis comparativos de ADN. En el Embraer Legacy 600 de Prigozhin, el avión en el que viajaban, y que se estrelló, aún por causas desconocidas, a unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú, cuando volaba de la capital a San Petersburgo, se encontraba también el principal comandante y cofundador de la compañía Wagner, Dmitry Utkin, el que era antiguo oficial de inteligencia militar rusa que combatió en otros territorios como Chechenia, Siria o Ucrania y fue galardonado con el título de héroe de Rusia, precisamente con su nombre en clave, con Wagner fue bautizada la compañía. Entre los 10 ocupantes del avión también se ha encontrado el cuerpo de Valery Sekhalov, responsable de seguridad personal del líder Wagner y de parte de los negocios, recientemente sancionado de hecho por Estados Unidos. De momento, las investigaciones no han arrojado luz sobre las causas del siniestro, entre las que se barajan una explosión a bordo, un fallo técnico o incluso directamente un error de pilotaje. En cualquier caso, el foco ahora en Ucrania, donde si hace tan solo 3 meses era el propio presidente, Volodymyr Zelensky, el que decía que era imposible celebrar elecciones en tiempos de guerra, está escrito en la Constitución y en la ley marcial que está en vigor desde que arrancó la guerra, ahora dice todo lo contrario. El núcleo duro de Zelensky aboga por llamar a la ciudadanía a las urnas, a una cita electoral en 2024 para elegir al Parlamento y al que será el líder del país en los próximos años. La Cámara Baja finaliza mandato, lo hace en octubre, y las presidenciales deberían convocarse en unas condiciones normales en marzo del 24. Por parte de varios medios de comunicación de aquel país, críticos y afines a Zelensky, se han sucedido en las últimas horas varios análisis sobre la posibilidad de organizar esta cita electoral. El volantazo desde la cúpula del poder político, de hecho, se dio directamente el 29 de julio, hace unas semanas, cuando el presidente de la Rada, lo que es su parlamento, un fiel a Zelensky, comunicó una posible intención de celebrar esta cita. De hecho, un diario internacional del país, el Pravda, publicó el día 17 un artículo en el que concluía que la ley impide celebrar los comicios y que las dificultades para organizarlos, ahora en tiempos de guerra, son enormes, pero que si el núcleo duro de Zelensky quiere, empuja para ello,
sería una estrategia positiva, en este caso, y si gana, para consolidar su poder. De hecho, otro diario, el Telegraph, incidía hace apenas unas horas en el distanciamiento que se ha producido entre los diputados del Servidor del Pueblo, el partido político de Zelensky, que tiene mayoría absoluta, y el núcleo duro del presidente, es decir, los políticos, los militares, que están en el día de la guerra. Según, de hecho, varios diarios internacionales, la idea que se sondea es convocar elecciones directamente para la primavera del 24 con el objetivo de legitimar al presidente y al nuevo gobierno de cara a un posible final de la guerra o unas posibles negociaciones con Rusia. Cualquier desenlace, dicen, para terminar con el conflicto, deberá pasar, eso sí, por una mesa de negociación. En otro de los frentes de la jornada, la adhesión de los Emiratos Árabes Unidos al bloque BRICS, a las economías emergentes que, dicen, desde esta zona del mundo, no irá en detrimento de sus vínculos con las naciones occidentales, según lo que ha dicho un alto funcionario emiratí a Bloomberg, en medio de esta preocupación de que China y Rusia estén ampliando el grupo para contrarrestar la influencia estadounidense y la europea. Los Emiratos Árabes Unidos ven ahora su alianza a los BRICS como una oportunidad para desarrollar el comercio y dicen que planean comprometer directamente capital para el nuevo Banco de Desarrollo, ese prestamista creado por los BRICS al que el Estado del Golfo se unió hará cosa de 2 años. Lo que dice el representante del gobierno de Riad es que continúan fortaleciendo las relaciones comerciales con Occidente y, al mismo tiempo, impulsa el crecimiento con los países menos desarrollados del sur global. Los Emiratos Árabes Unidos vinculan su moneda al dólar, albergan fuerzas estadounidenses en una base aérea a las afueras de Abu Dhabi y lo que dicen es, en estos momentos de paz y prosperidad, incidir en una nueva alianza con la economía y el comercio, según ha comentado el representante político de este país del Golfo. Otra de las noticias de la jornada también pasa por Asia. Allí Terry Gou, el fundador del ensamblador de iPhone, Foxconn, ha confirmado el lanzamiento de una candidatura independiente para la presidencia de Taiwán, sumándose a un campo cada vez más concurrido para la votación de enero del 24. El anuncio del millonario tecnológico, 72 años, lo convierte en el 4º candidato para el puesto frente al vicepresidente Lai Ching-te del partido gobernante, el progresista democrático, y el del popular de Taiwán, con Wen-je, junto al alcalde de Taipei, un partido y un político pro-chino. Gu también ha prometido hacer crecer a la economía de Taiwán, ha impulsado su destreza en tecnología, diciendo que hará que la isla supere a Singapur dentro de 20 años. Tendrá el PIB per cápita más alto de Asia. El empresario, con estrechos vínculos con China, también dice que va a garantizar la paz a través del estrecho de Taiwán en estos momentos de conflicto bélico directo con China, en estos momentos de conflicto en tensión prebélica con China. Entre tanto, aquí en Europa, con miles de inmigrantes que llegan diariamente a las costas de Italia, los ministros han unido a los alcaldes y gobernadores para pedir ayuda a la Unión Europea para gestionar los flujos migratorios. Hace unas horas, el ministro de Empresa, Adolfo Urso, ha estado en Lampedusa y dice que la situación está a la vista de todos, pero que tiene que ser Bruselas la que eche una mano a los italianos para gestionar este fenómeno. Hay casi 5.000 inmigrantes en Lampedusa y las autoridades han dicho que la isla no puede recibir actualmente más. Entre el 1 de enero y el 25 de agosto llegaron a Italia más de 17.000 inmigrantes, principalmente tunecinos, pero también indios, malayos o sudaneses. Los barcos proceden principalmente de Túnez y de Libia. El Consejo de Ministros, el primero del año, se reúne en Italia. La semana que viene se va a discutir allí un decreto sobre los flujos migratorios que permitirá la llegada de 450.000 extranjeros legales que se sumarán a los miles de irregulares que ya se encuentran en el país. También van a estudiar un nuevo decreto de seguridad que permitirá la expulsión de extranjeros irregulares e introducirá controles más estrictos para verificar la edad de los inmigrantes presuntamente menores. Yo.
Y esto con una gran extensión que se está ampliando en la costa iraní a lo largo del Golfo Pérsico de un vertido de petróleo. Acaba de ser informada la agencia Bloomberg sobre este asunto, una contaminación por una fuga de crudo de un oleoducto marino en las costas iraníes, según ha confirmado la agencia de noticias estatal de la República Islámica. La ciudad portuaria de Guenabé, en la provincia de Bushehr, en el sur del país, está cerca de este área del derrame y allí se alberga, y por eso es importante, una relevante instalación de almacenamiento de petróleo. Está conectado a través de oleoductos submarinos, con la isla de Krang en el Golfo Pérsico, donde se carga la mayor parte del petróleo del país para su exportación. Se están realizando ya trabajos para limpiar las manchas de petróleo flotantes y el oleoducto ha sido cerrado para reparaciones. A esta hora de la mañana lo que tenemos es al Brent rebotando un 0,24% y cotiza ya en la zona de los 84,15. Pendientes de todos estos asuntos, pendientes también de la actualidad en España, que pasa, como no, desde hace unos días, desde esa victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda por el caso Rubiales, ese beso con la jugadora Jenny Hermoso del presidente de la Federación Española, una federación que Sergio Fernández ahora es la que amenaza directamente con abandonar la UEFA si la FIFA mantiene esa suspensión a Rubiales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Javier. Pues la cosa cada vez se pone más tensa, cada vez se complica más. Ya veníamos contando durante los últimos días todo este embrollo en torno a la Federación Española de Fútbol, al propio Luis Rubiales, el centro, el foco de la polémica durante los últimos días, pero ojo, porque este último giro puede hacer que las cosas vayan aún peor. Y es que, como bien has dicho, la Real Federación Española de Fútbol está amenazando directamente a la UEFA con dejar, en este caso, este organismo, dejar la UEFA en el caso de que expulse al presidente de la Real Federación Española, en el caso de que expulse a Luis Rubiales. Ojo, porque el impacto que podría tener esta decisión por parte de la Federación es tremendo, es prácticamente sin límites. De hecho, no hay antecedentes de algo así. Si terminan cumpliendo con su amenaza, la UEFA ya está amenazando a la Federación Española con eliminar a todos los equipos españoles de las competiciones europeas. Esto concierne a la Champions, a la Europa League, también a la Conference League. Unos 7, 8 equipos españoles podrían quedar eliminados de las competiciones europeas en el caso de que la Real Federación Española de Fútbol cumpla con su amenaza y en el caso de que la UEFA finalmente también termine llevando a cabo esta orden. Veremos qué sucede, Javier. De momento esta es la última noticia, la ha contado Onda Cero hace apenas unos minutos. Nosotros lo contamos a nuestros espectadores y además estaremos atentos durante todo el día para actualizar esta noticia que puede ser un antes y un después para el fútbol español. Si no lo hemos pasado mal durante los últimos días y, como tú decías, no se ha perdido el foco de lo realmente importante de que el equipo de la selección femenina de fútbol ganase un mundial, pues además de todo esto, ahora puede tener también consecuencias para los equipos europeos, los equipos españoles que disputan competiciones europeas que podrían quedarse fuera. Bueno, pues pendiente de este caso Rubiales, pendiente de las noticias que se vayan sucediendo en estas próximas horas, de los comunicados de la Real Federación Española de Fútbol, por un lado, recordamos ente privado, pero en parte con financiación pública para las federaciones regionales, y de la UEFA y los comunicados o la respuesta que pueda dar la FIFA en las próximas horas, en los próximos días. Después, recordamos de que la semana pasada ya fuera la FIFA la que durante 90 días decidiera suspender de manera cautelar de todas sus responsabilidades en el fútbol español al actual presidente, todavía presidente, tras haberse negado a dimitir, de Luis Rubiales. Pendientes de todos estos asuntos, vuelta a la economía, vuelta a los mercados financieros y a los comentarios que acaba de hacer, atención a esto, el gobernador del Banco Nacional Austríaco, Robert Holzmann. Recordamos, integrante de la Junta de Gobierno del Consejo de Christine Lagarde, dice ahora y asegura, abriendo una brecha dentro de este organismo, que el propio BCE no tiene clara la inflación, no tiene claro qué va a pasar con las subidas de los precios, con la variación de los precios en los próximos meses, y que lo que sí está claro es que los mercados laborales siguen tensos. Esa tasa de paro, en mínimos en algunos países, mantiene en vilo a lo que puede hacer el BCE con subidas de tipos, con pausa en la cita de septiembre, cuando, según Jackson Hole, todo quedó al albur de lo que pudiera ir entrando en los datos que vayan sucediéndose en las próximas semanas. De hecho, Holzmann dice que, y critica directamente, el BCE está por detrás de la curva de rendimientos y que podremos evaluar la política monetaria. ¿Qué va a pasar?, dice ahora Holzmann, cuando la inflación esté en la zona
del 4%, unos números que todavía se antojan lejanos para este organismo cuando el último dato que tenemos queda ya sobre la zona por encima de los 5 puntos porcentuales. Esto mientras que en Europa, y cuando todo lo que supuso esta crisis de la inflación fue la energía, reina la tranquilidad, al menos en lo relacionado con el gas. Los problemas derivados de la invasión rusa de Ucrania quedan atrás y el viejo continente afronta ahora un invierno en calma. La Unión Europea, y esto lo dice el último informe del organismo, no sufrirá escasez en la temporada 2024-2025, pero el precio ha sido alto, el precio a pagar ha sido alto. Los estrategas de Berenberg, en este último informe publicado esta misma mañana, hacen referencia a que desde el segundo semestre del 21 hasta abril del 23, hace apenas unos meses, la Unión Europea gastó nada más y nada menos que 260.000 millones de dólares más de lo normal en importaciones netas de gas, lo que equivale al 1,7% de su PIB del 22. No obstante, dado que los precios de referencia se han corregido desde finales del año pasado, los costes mensuales adicionales, es decir, lo que se ha tenido que ir comprando mes a mes porque se ha visto que no era suficiente con lo que se tenía, han disminuido significativamente, lo que va a hacer, a juicio de Berenberg, que el consumidor tenga que pagar menos por el gas que el invierno pasado, ahora cuando entramos en la temporada de otoño. Asimismo, la demanda se mantiene por debajo de los puntos de referencia, algo esencial, dicen, para evitar la escasez. En junio, el uso de gas fue un 16% más bajo de lo habitual para esa época del año, en línea con el ahorro del 15% que se asumió en lo pronóstico de referencia de Berenberg hace unos meses. Con todo, los expertos aclaran que el consumo es cíclico y que la verdadera prueba de fuego va a llegar cuando bajen las temperaturas. De hecho, ya lo están haciendo. En este sentido, el almacenamiento es clave y hasta el momento la Unión Europea dice sigue bien encaminada para llenar lo suficiente las instalaciones de gas antes del próximo invierno y poder afrontarlo sin riesgos de escasez ni restricciones impuestas por los diferentes gobiernos. Unos gobiernos que ahora están en lucha por este asunto energético, y es que la coalición gubernamental alemana está dividida sobre si subsidiar, si dar dinero público o no a los precios de la electricidad para las industrias de uso intensivo de energías como las químicas, las siderúrgicas, y es el propio Partido Socialdemócrata, el del canciller Olaf Scholz, el que se vuelve en contra de su posición inicial. El grupo parlamentario del SPD, que se va a reunir en las próximas horas, antes de la vuelta al gobierno de sus actividades tras el verano, ha hecho circular un documento para introducir un precio de electricidad subsidiario. 5 céntimos de kilovatio hora para determinadas industrias durante los próximos 5 años, mientras los productores alemanes luchan con los precios más altos del gas y la electricidad después de que el país se alejara del gas ruso. De hecho, el ministro de Economía, Robert Habeck, ya ha propuesto inicialmente subsidiar los precios para las industrias de uso intensivo de energía, como las productoras o productos químicos y también de acero, lo que debería mantener, a su juicio, a las industrias en el país que de otro modo podrían tener que reubicar la producción y yéndose hacia países más baratos y, en este caso, promoviendo despidos en la primera economía europea. Ya Habeck promovió la idea de este precio puente de la electricidad, 6 centavos, para el 80% de las necesidades de la industria pesada hasta 2030, porque decía, la cuestión es no pedir dinero prestado o no tener más industria, y que por lo tanto hay que optar en ese país tan rígido con las cuestiones de endeudamiento por pedir más y más dinero a los mercados financieros. Esto en Alemania, pero en Francia, si se quiere alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, se debería integrar las energías renovables en su combinación energética, según lo que ha dicho el jefe del regulador energético del país, quien cree que la energía nuclear por sí sola, por la que apuesta ahora París, no será suficiente. Como parte de sus objetivos de la Unión Europea, ya se ha comprometido el país vecino a convertirse en carbono neutral en 2050 y a contribuir con los esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero en un 55% para 2030. En cambio, Francia lo que dicen es que necesita diversificar aún más su combinación energética, que actualmente es 40% nuclear, 28% petróleo, 16% gas y 14% renovables. Apenas y residual queda, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, un 2% de la electricidad del país que todavía sigue dependiendo del carbón, las más contaminantes de las que hay en el mix actual. Francia planea construir 6 nuevos pequeños reactores nucleares, aunque no van a estar operativos hasta 2035. La construcción del primer reactor, ya han confirmado desde Francia, no va a comenzar hasta bien entrado 2027. Y esto cuando en el capítulo de empresa, hoy las noticias pasan por ACS, buenas nuevas para la compañía
para la compañía española. Una empresa de su filial CIMIC ha ganado ya 5 proyectos de obras eléctricas para la Autoridad de Vivienda de Hong Kong en 18 meses, 5 proyectos que van a ser otorgados a la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Generon Asia. Marta Vilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javi. Efectivamente, 5 proyectos que decías van a ser otorgados a la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Leighton Asia, Peco Engineers, y que además también van a generar unos ingresos de 116 millones de dólares australianos. Unos contratos que comprenden obras mecánicas y eléctricas para más de 9.700 viviendas residenciales, y el presidente del ejecutivo del grupo CIMIC, Juan Santamaría, ha dicho que Peco tiene una sólida trayectoria en la prestación de servicios de ingeniería de primer nivel en Hong Kong y que cumple con los requisitos de seguridad, de calidad y de sostenibilidad. Nos complace anunciar y continuar, dice, trabajando con la Autoridad de Vivienda para apoyar la política del Gobierno de aliviar la necesidad de vivienda en la ciudad. El proyecto más reciente adjudicado a Peco es un proyecto de desarrollo de viviendas públicas en el área 103 de Tung Chung, y otros proyectos también adjudicados incluyen proyectos de desarrollo de viviendas públicas en Hume Street y también en otras en fase 2. Gracias, Marta. Pues antes de cerrar con esa última